Muy bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan y también que nos están viendo. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate, un espacio de Cambio de Michoacán que nos permite conocer temas relevantes y de importancia para la sociedad de nuestro estado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en todos los medios que tiene ya Cambio de Michoacán, los medios multimedia, en Facebook, en Twitter, en www.cambiodemichoacán.com.mx, en YouTube, para estar pues también al tanto de toda la información que se está generando al día. El día de hoy tenemos como invitado aquí en el programa de Cambio en el Debate al contador Alberto Alvarado Laris. Él es el presidente del Colegio de Contadores de aquí de Michoacán, para hablar y poner tantito en polémica o poner tantito en la mesa esta ley de antilavado que por ahí a muchos, y eso que no nos dedicamos a ninguna actividad ilícita, pero nos causa miedo, ¿no? Nos causa ciertas dudas hasta dónde llega esta ley, hasta dónde afecta, de qué trata, en qué beneficia a los pequeños contribuyentes que somos los más, o a los que no, a los que se dedican a la parte de la compraventa de inmuebles, que por ahí platicábamos en una ocasión. Dices, pues es que compañeros, amigos que se dedican a la parte de inmobiliarias y ventas, dice, nos han bajado mucho las ventas, me dice, porque la gente no sabe con toda esta ley y entonces pues hay dudas y justamente de eso queremos platicar, contador. ¿Cómo están? Ustedes que están, pues seguramente deben estar siendo estudiosos de estas leyes, ¿no? Que los afectan principalmente pues a los contadores también, que tienen que estar mucho en esto. Y pues ya todos los demás. Y pues muchas gracias, amable, contador, Max, que estés con nosotros aquí. Gracias por invitarnos y bueno, pues buenos días a todos. Sí, es una ley interesante, tiene varios puntos que tratar. Si quieres los comento. Sí. Irnos introduciendo en el tema. Tiene cosas buenas, cosas malas. Es una ley, sí es intrusiva, sí tiene sesgos de inconstitucionalidad, es agresiva. Sin embargo, sí puede solucionar muchos problemas que están viviendo ahorita relacionados con operaciones ilícitas, ¿sí? Y pudiera ser en beneficio de todos. Ojalá que así sea. Si se aplica como se debe, bueno, pues sí dejará de haber actividades ilícitas o se podrán detectar y atacar en su momento. Esta ley es una ley muy interesante porque el sujeto de la ley es un sujeto que en las operaciones comerciales es pasivo finalmente, ¿sí? Uno de los problemas, por ejemplo, el notario es un sujeto pasivo en una operación comercial. Sin embargo, es el sujeto activo de la ley porque tiene que informar a la autoridad. Entonces es medio molesto que se convierta en el chismoso del asunto, ¿no? Como el notario. Sí, pues literalmente él tiene que ir y decirle al gobierno, fulanito se está portando mal y sultanito también, ¿no? Todos los sujetos de la ley que son sujetos pasivos en las operaciones o que son sujetos pasivos respecto de lo que persigue la ley, que es el lavado de dinero, son los que tienen que informar. Por ejemplo, en las joyerías, las joyerías tienen que informar de ciertas operaciones que se llevan a cabo. Ellos son sujetos activos en cuanto a que venden, pero realmente ellos no son los que están finalmente dando el dinero en efectivo para la operación, ¿sí me explico? Entonces son finalmente sujetos pasivos en la operación. Sin embargo, son los que tendrán que decirle al gobierno quién se está portando bien o quién se está portando mal. Y cómo están haciéndose las operaciones. Si alguien preguntara a grandes rasgos, Alberto, ¿en qué consiste la ley antilavado? ¿En qué consiste? En dar a conocer las actividades de las personas que quieren realizar diferentes actividades, ¿o en qué consistiría? ¿A quién atañe? ¿A quién involucra la ley? ¿A todos? La ley? Mira, la ley involucra a aquellas personas que llevan a cabo actividades vulnerables, ¿sí? Actividades vulnerables en términos generales es, por ejemplo, todas las que pasan por las notarías, compraventa, por ejemplo, de casa-habitación, o compraventa de terrenos, o compraventa de edificios, o de cualquier bien que se haga a través de una escritura pública.
atañe a quien va a una joyería y compra en efectivo, por ejemplo. ¿Sí? Atañe a aquellos que van a los casinos y juegan, ¿sí? Pero también atañe a los que utilizan tarjetas de crédito y también atañe a los que utilizan tarjetas de débito. ¿Sí me explico? Entonces, al final de cuentas, llega un momento en que todos podemos estar involucrados como sujetos informados, ¿sí? Si yo voy y vendo un terreno, esta ley no me obliga a mí a hacer nada, obliga al notario, pero lo obliga respecto de mí. Entonces a dar el chisme. Yo tengo que ser muy cuidadoso. Mira, desde 1996 que se creó el SAT, ha habido una revolución en materia fiscal. Se crea el SAT, se profesionaliza el SAT, el Sistema de Administración Tributario, dependiente de la Secretaría de Hacienda. La gente que trabaja ahora en el SAT es gente muy, muy estudiosa, muy estudiada. La atención cambia completamente. Los que íbamos a Hacienda antes de esa fecha, que ya me ventaneé, pero bueno, yo iba. Y vamos ahora, vemos el cambio radical. Luego la revolución tecnológica hace que las autoridades tengan acceso a toda la información. ¿Sí? Claro, Empresas grandes empiezan a generar bases de datos como Telcel. Nuestro amigo Carlos Slim, uno de sus negocios es vender bases de datos porque está enterado de todo lo que compran en sus tiendas y todo lo que se maneja en sus empresas de comunicación. Entonces empiezan a generar bases de datos y con esos datos empiezan a generar mapas del país, de todas las personas que vivimos en él. Entonces Hacienda adquiere este tipo de tecnología pues para sus fines finalmente. Y luego viene el secreto bancario. Se elimina el secreto bancario en 2002. Eso fue pues un parteaguas. No le dimos la importancia que tenía en su momento. Quizás los contadores nos preocupamos un poco más, pero la gente en general no se percató de lo grave. Luego viene la ley del IDE, que tiene mucho que ver con esto de todo lo que comento, tiene mucho que ver con la ley de antilavado. Con la ley del IDE, el SAT tiene acceso a la información de las cuentas bancarias de los contribuyentes, rompe las barreras que protegían la información en las cuentas bancarias de los contribuyentes. Y tiene acceso a la información de todo el mundo, de sus cuentas, sobre todo en movimientos en efectivo. Y ustedes se acordarán que empezaron a mandar las autoridades requerimientos respecto de depósitos que se habían hecho en efectivo, incluso de personas que no estaban dadas de alta en Hacienda. Entonces ese es el inicio de todo, el inicio viene desde el 96, rastrear la procedencia. Pero ahí se empieza a rastrear la procedencia de los dineros en efectivo. Inclusive nos genera pago de impuestos o que demostremos de dónde sacamos el dinero. Y en el año pasado empieza, la ley de lavado de dinero, con esta obligación de los sujetos pasivos de la operación, activos de la ley, que son los que van a informar respecto a las operaciones de los que comercian en actividades vulnerables, que ya dijimos, compra-venta de bienes inmuebles, joyería, arte, exceso de efectivo, piezas de oro, tarjetas de crédito, casinos, etcétera. Entonces se viene esta ley, que es la materia de nuestra reunión del día de hoy, pero adicionalmente con las reformas fiscales se fortalece el Código Fiscal. ¿Sí? Entonces el Código Fiscal pues finalmente genera brazos y herramientas adicionales para acercar más información y tener toda esa información en beneficio de la autoridad. Y genera un término que ya estaba acuñado desde hace mucho tiempo, pero le da mucho poder a partir del 1 de enero de este año en el Código Fiscal, y que no lo podemos divorciar de la Ley de Lavado de Dinero, que es el término de discrepancia fiscal, que ya existía, pero que ahora le da más fuerza. Entonces, con toda esta base de datos de información y con toda esta estructura legal, el SAT adquiere un poder importante en cuanto a la detección mediante información adquirida con estos medios y legalmente la fortaleza para poder exigirle al contribuyente el cumplimiento. Y obligar
a los que, por ejemplo, los pasivos que tú comentabas, en este caso los notarios, a que informen de las operaciones que están realizando los clientes. Claro. ¿Y esto cómo afecta? Si lo pusiéramos así, bueno, yo voy a poner un mal ejemplo de ponerme a mí en ejemplo, que no me dedico a ninguna de estas actividades, pero por ejemplo en este caso, ¿cómo afecta a la sociedad en general? Como tú hablabas que es una ley intrusiva, y sí estoy viendo que es intrusiva porque se mete a la información, se mete demasiado a la información. A la información privada realmente, claro. Estar indagando y buscando, y agresiva, decías también. Agresiva, sí. ¿Hasta dónde afecta? ¿Hasta dónde también viéndolo cómo beneficia? ¿Cómo afecta para mal y para bien? Ajá. Para mal afecta en que sí, de entrada, bueno, sí disminuye desacelera la economía, porque la gente tiene miedo, ¿sí? Porque sí había costumbres, digamos, malas costumbres, por ejemplo, en el caso de inmuebles, no sé de tiempo, vamos. No, vamos bien, sí, adelante. Sí, te digo. Por ejemplo, la clásica costumbre de, no sé, de escriturar a diferente precio de la venta, eso está mal, ¿sí? Eso no se podía hacer. Bueno, sí se podía hacer, pero no se debía hacer. Y se hacía. Y era una costumbre, ¿estás de acuerdo? Que el terrenito, que valor catastral y valor real, eso estaba mal, pero ahora no solamente está mal, ahora lo detectan, ¿sí? Ahorita sí, lo que te cuesta ya lo tienes que escriturar. Lo tienes que escriturar. Y pagar los impuestos. Y pagar los impuestos, ¿sí? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista económico? Yo siento que hay una frase muy interesante que dice que el que primero se moja, primero se seca. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación, me decía un amigo, no, pues yo ya le voy a decir a mis hijos que no se den de alta en Hacienda. Le digo, no, es al revés. Ahora diles que se den de alta y que cumplan como deben de cumplir. Porque el que primero se moja, primero se seca. El que primero aprenda a cumplir bien, más rápido va a salir adelante. Esta va a ser una burbuja, ¿sí? Nos va a costar cambiar algunos hábitos negativos que tenemos, pero al final de cuentas, la gente normal, como tú, o como yo, o como el grueso de nuestra querida población, no va a tener más problema que acostumbrarse a estas nuevas reglas del juego, ¿sí? Quizás a lo mejor vamos a pagar más impuestos porque vamos a descubrir que hay ingresos que no estaban generando pago de impuesto y que ahora lo generan, o que nosotros mismos, pues probablemente mucha gente ni sabía que tenía que pagar impuestos de algo. Pues los va a pagar y punto. Fortalecerán las finanzas públicas, la economía se ajustará, y en ese ajuste de la economía, pues el que necesitaba 10 para vivir y ahorita se le bajan a 7, al ratito se lo van a subir a 10 otra vez, porque se tendrá que ajustar la economía. Si logramos llegar a ese ajuste de la economía como idealmente yo lo pienso y lo espero, pues en la gente común no habrá más que un pequeño tope, un sobresalto, y el tener que aprender y acostumbrarse a esta nueva ley. En el caso de que quieran estar, en actividades de este tipo, ¿no? Compraventas, joyas, cosas de eso. Sí. Pero para el grueso de la población. Para el grueso de la población puede pasar desapercibido. Puede pasar desapercibido porque no caen ni como sujetos activos ni como sujetos pasivos. Para los sujetos activos de esta ley, que son pasivos del comercio, sí es una carga administrativa muy pesada, pero al final de cuentas se van a acostumbrar, ¿sí? Cuando hablamos de sujetos pasivos estamos hablando de quienes, de los notarios. Los notarios, por ejemplo, son pasivos de la operación, pero son los sujetos de esta ley. Para esta ley son los activos, y ahí, perdón, las personas que nos escuchan, los puedo estar haciendo bolas. Los notarios, que es nuestro ejemplo clásico, la ley está hecha en parte para ellos, ¿sí? Siendo que ellos no están llevando a cabo ninguna operación comercial. La llevan otros, pero ellos son los obligados de cumplir con esta ley, y a ellos se les está haciendo una carga administrativa extra que les va a costar dinero, ¿sí? Claro, y más trabajo. Eso es un perjuicio, ¿sí? Pero quisiera hablar de los beneficios. Me gusta ser optimista. Pues, ¿no? Sí, que verlos la balanza, ¿no? No hay que ser tan negativos, sí.
La parte buena es, si realmente aplican esta ley a quien se la deben aplicar y cómo la deben aplicar, bueno, pues todas aquellas personas que se manejan en el ámbito de la mordida y de los dineros en efectivo tendrán que desaparecer, ¿sí? ¿Y crees que esto se pueda hacer, Alberto? No sé yo, por ejemplo. Es como una novela. Es una novela, Yo por tampoco ejemplo, lo sé. los riesgos de que esta ley realmente se aplique como debiera de ser. Ese es el problema, ¿no? Si se aplica como se debe de aplicar, bueno, pues muchas personas que están pidiendo dinero por abajo del agua, etcétera, etcétera, pues no la pueden meter al banco. ¿Qué van a hacer con el montón de billetes? ¿Sí me explico? Entonces, no les van a servir de nada. Esta ley nos obliga a utilizar a los bancos. Utilizar los bancos y decir de dónde está saliendo el recurso, ¿no? Para determinadas actividades que son son muy utilizadas para la cuestión del lavado del dinero, ¿no? Como todas estas actividades vulnerables. Y con el Código Fiscal que habla de discrepancia, te van a decir, oye, en tu declaración anual dijiste que ganaste 100 y resulta que gastaste 1000. ¿De dónde salió lo demás? Entonces es una mancuerna, ¿no? La ley de lavado y el Código Fiscal. ¿Y no vamos a pagar justos por pecadores en esa parte? Mira, parcialmente lo estamos haciendo ya, porque la economía se desaceleró. Ya a nadie le conviene. Parcialmente ya estamos pagando justos por pecadores. ¿Se desaceleró la economía, podría decirse que por una parte, por esta ley? Sí, por ejemplo, en materia inmobiliaria lo que te dicen tus amigos es cierto. O sea, las operaciones ante notario disminuyeron. Finalmente es un bache. Tendrá que enderezarse, ¿sí? Pero no tan rápidamente se va a enderezar, porque también va a haber costos fiscales altos. A alguien que le convenía vender con el esquema anterior, pues ya no le conviene vender ahorita. ¿Sí me explico? Y eso de todas formas provoca una desaceleración, provoca a lo mejor la falta de información clara, la falta de información más... La incertidumbre. Entonces, pues la gente del dinero bien habido, pues lo está guardando debajo del colchón. Claro. Y entonces esto no está generando inversión, no está generando que haya una activación económica. Yo tengo confianza que después del primer semestre empezará a reactivarse un poco más, ¿no? Que se nos está acabando el tiempo, Alberto. La verdad, qué interesante todo esto que nos comentas, porque creo que hay mucha todavía, yo le llamaría incertidumbre por los vacíos de información que hay con la ley. Incluso a mí me están quedando muchas dudas aclaradas. Pero ¿qué estaría haciendo falta? ¿Qué está haciendo falta por hacer? ¿Cuáles son estos foquitos que están ahí y que deben ser atendidos y que a lo mejor todavía no están siendo bien resueltos sí. con respecto de la ley? Pues mira, esta ley va de la mano con las reformas fiscales. De hecho, los ingenieros que diseñaron esto, digo ingenieros porque es como trabajo ingeniería, partieron de la base de que tenían que ir las dos herramientas de la mano. Entonces sí se tiene que hacer mucho, se tiene que afinar para que al grueso de la gente que no tiene mucho que ver en este sentido, que no son los perseguidos, no les afecte, ¿sí? Por ejemplo, un tema que tiene que ver con todo esto es el régimen de incorporación fiscal, lo que eran los repecos. Tiene que trabajar el gobierno mucho en ello, porque ahí hay mucha incertidumbre. Los cambios que se generaron ahí fue para cerrar ahí una puerta y que su ley de lavado de dinero funcionara al 100% o al 90%, no lo sé. Pero se fueron muy estrictos con los pequeños contribuyentes. Yo creo que se tiene que hacer justicia con ellos, porque ellos mueven gran parte de la economía de nuestro país. Claro. Y si bien es una puerta de planeación fiscal, dijeran los planeadores fiscales, también es cierto que en la vida diaria es el elemento que utilizan los pequeños comerciantes para poder llevar a cabo sus operaciones lícitamente. Claro, y no todos. Entonces ahí están pagando, como dices tú, justos por pecadores, al amparo de un esquema global propuesto por la OCDE, por cierto, no nada más por el gobierno
actual. Quieren tapar todos los boquetes cuando hay boquetes que no pueden tapar porque están perjudicando a la gente. Yo creo que creo que ya la autoridad lo está repensando. En el caso de los pequeños, de las pymes, ¿sí? De las pequeñas y medianas empresas, pues tiene que haber un trato más amable, si no, sí va a haber problemas. ¿Cómo sería tu conclusión, Alberto, para esta ley? ¿Qué concluyes ya para terminar y para los que nos están escuchando? ¿Cuál sería la conclusión? Mi conclusión es que la gente común como nosotros, al final del camino, tenemos que estar bien informados, tratar de adelantarnos a ese tipo de cuestiones, que aprendamos cuestiones de administración, de contabilidad, de impuestos, obviamente lo básico, que nos acerquemos a los asesores, que no dejemos a nuestros asesores, para que nuestras empresas estén tan bien, ¿sí? Que este tipo de cambios no les afecten. Porque en principio los cambios en las leyes están diseñados para los que se salen de las leyes, ¿sí? Así es. Entonces, si logramos ser mejores empresarios, y hablo desde el pequeñito, con una actitud de empresario, ser mejores, puede ser que eso nos lleve a un mayor cumplimiento de lo que nos están exigiendo, ¿sí? Hacer empresas más eficientes, más eficaces, y que este tipo de cambios en las leyes no nos peguen. Y sí estar bien informados. ¿Es buena? Dirías, ¿es buena? ¿Es mala la ley? ¿O estamos en veremos a ver cómo funciona? Mira, es buena si nos sirve para educarnos en la parte comercial, empresarial, legal, ¿sí? Es mala si nos atora y no logramos salir adelante con nuestros negocios. En términos generales, yo creo que puede ser buena, como dices tú, si la aplican a los sectores que sí se están pasando de vivos, ¿no? Si se la aplican a ellos. Y los demás cuidarnos porque nos pueden confundir. Y no a los pequeños, sí. Que todos, y porque pasa eso, ¿no? Todos los pequeños son los que más pagamos impuestos y los grandes o los que se dedican a si un pequeñito comete un errorcito del grande, pues ya lo van a confundir, ¿eh? Es el problema de estas leyes. Entonces, que sí estén bien asesorados, acérquense con sus contadores, acérquense con sus asesores administrativos y legales, o acérquense a cámaras, al colegio de contadores, los más pequeñitos, ¿sí? Organicen cursos y estén al tanto de esta ley. Hasta dónde puede llegar. Y el chiste es, bueno, pues seguir adelante, pues eso ya está, ¿no? Y pues, tratar de ver que la autoridad... Pues hay que estar al pendiente. Yo creo que ustedes tienen que estar muy al pendiente de que las cosas... cabildeo con ellos. Sí, es muy importante. Pues el contador Alberto Alvarado Laris, él es el presidente del Colegio de Contadores de aquí de Michoacán. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en Cambio en el Debate. Muy interesante, muy importante conocer de esta ley. Me gustaría que después pudiéramos platicar. Híjole, hay muchas cosas que platicar ahora con las reformas secundarias y etcétera. Y las reformas hacendarias también creo que hay secundarias. Bueno, no sé. Tantas reformas que están generando mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Ojalá que sea para bien. Ojalá que sea un México mejor el que quede después de esto. Pues todos esperamos que sí. Pues muchas gracias, Alberto, Marx, y gracias a los que nos siguen y nos escuchan. Nos vemos para la próxima.